Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Es una bendición para mí estar con ustedes compartiendo un tema más, un nuevo tema. Quiero hablar con ustedes sobre la oración, esto que realmente nos oxigena el alma, nos mantiene en contacto y en comunión con nuestro Padre amado, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo y con nuestra Madre, la Santísima Virgen María. También con estos grandes intercesores que son los santos. La oración es esa comunicación directa con nuestro amado, con nuestro Señor. ¿Sí? Es esa oración, es esa conversación frecuente que tiene que ser frecuente. Y eso es lo que quiero hablar con ustedes. Dice San Pablo que oremos sin cesar. Orar sin cesar, o sea, sin parar. ¿Qué quiere decir esto? Porque a veces nos imaginamos que esto es complicado, que esto es muy difícil. El Señor lo puso sencillo. Oren, oren. Algo que es tan sencillo, a la final se vuelve muy difícil porque de lo mismo sencillo como que no lo hacemos. Nos agotamos, hacemos miles de actividades en el día y no oramos. Muchas veces no oramos. Y la oración tiene que ser constante, sin cesar, sin parar. La oración es el alimento del alma, es ese oxígeno, lo necesitamos para vivir. No se puede vivir sin oración. El mundo está sostenido por oración. Imagínense ustedes qué sería de este mundo sin estas comunidades de claustro que se dedican a la oración y a la adoración. Si la gente no ora, pues no hay conversión, y si no hay conversión, pues este mundo realmente, yo no sé qué sería este mundo. Si así con la oración vemos que obviamente el mal avanza a pasos agigantados por ese desprendimiento de las generaciones de Dios. Hoy en día ya no se habla de Dios, nos da pena hablar de Dios. Queremos conquistar muchas cosas en el mundo, tener cada vez más, el consumismo y muchas otras cosas, pero de Dios poco. Pero afortunadamente el Señor sigue insistiendo y nos busca y empezamos nosotros a orar y la vida empieza a cambiar. La oración es el regalo más grande que el Señor nos ha podido dejar, algo tan sencillo que a la final, si no ponemos perseverancia y disciplina, no lo vamos a lograr y no lo vamos a hacer. O si lo hacemos muy mediocremente, sin realmente tener conciencia de que Dios nos está escuchando y que está con nosotros. La oración constante, esa oración de espíritu, esa oración de corazón, la oración espiritual que a veces ni siquiera movemos los labios, es esa oración mental. Estamos en la calle, con gente pronto alrededor y no queremos hacer como que no llamar mucho la atención, estamos orando. Yo les soy sincero, yo si todo el tiempo estoy hablando con yo parezco, para la gente yo parezco loco, porque yo todo el tiempo estoy hablando, yo creo que moviendo los labios y hablándole al Señor. A veces soy repetitivo con Dios, le digo que lo amo, le digo ilumíname, ayúdame, muéstrame el camino. Señor, ayúdame en esto, muéstrame el camino, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Tantas cosas que le podemos decir al Señor, pero a veces tenemos situaciones particulares, cada día tiene su afán, entonces tenemos que hablar con el Señor y eso tiene que ser una ejaculatoria constante y tenemos que de verdad decirle al Señor que lo amamos, que lo adoramos, que lo bendecimos. Señor, mira, me está pasando esto, ayúdame, Señor, necesito que me ayudes con este pecado que no he podido. Necesito que me ayudes a controlar ese temperamento, este mal genio, esta impureza, este vicio, este resabio, como dicen por ahí. Tantas cosas que tenemos que mejorar. Y muéstrame, Señor, lo que no te agrada de mí. Muéstrame para que yo no me crea muy bueno. Quítame las vendas espirituales. Señor, ayúdame a mantener la paz, ayúdame a mantenerme alegre. Miren, la depresión, la tristeza, la angustia, la agonía, tantas cosas que quieren robarte la paz,
la melancolía, la tristeza. Hay momentos en los cuales el hombre es tan variable que en un momento está feliz y en otro momento puede estar triste. Y esto solo se puede llevar y soportar con la oración, porque a veces el enemigo nos quiere entristecer, nos quiere angustiar, nos quiere preocupar, nos quiere poner problemas difíciles, a situaciones en la casa, cosas que no esperamos, o las cosas no nos salen como queremos, muchas cosas, y el enemigo quiere que nos estresemos, que nos deprimamos, ¿sí? Pero ahí es donde tenemos que orar: Señor, yo te amo, yo te adoro, yo te bendigo. Señor, ayúdame en esta situación, muéstrame el camino. Ayúdame, Señor, a desprenderme de todo esto que me está lastimando, que me está haciendo daño, Señor, porque tú no quieres un corazón triste. Dice la palabra de Dios: no entregues el corazón a la aflicción. Esto es algo que no le gusta a Dios, porque un cristiano que ama, que confía, ¿por qué va a estar triste? ¿Por qué tengo miedo? Dice una canción de la hermana Glenda. Si nada es imposible para Dios. ¿Y cómo empezamos a tener esa confianza en Dios? Con la oración. Si yo oro, si yo estoy en constante oración con el Señor, a veces la gente piensa que voy a dedicarme a orar, entonces me voy a encerrar y tengo que hacer horas y horas. A veces tenemos actividades que tenemos que hacer y quisiéramos dedicarle más tiempo a la oración, que es importante sacar ese espacio, ¿sí?, donde estamos solos y le damos gracias al Señor, hacemos ese examen de conciencia, le pedimos perdón, le entregamos cada situación, pero constantemente tenemos que estar pensando y con nuestro corazón en Dios, todo el tiempo, a toda hora, cada momento de nuestra vida, en el trabajo, en el estudio, en las labores cotidianas, lavando la loza, barriendo, trapeando, cambiando al niño, llevando al niño al colegio, lo que sea. Tenemos que estar todo el tiempo en oración, todo el tiempo. Es algo que a mí realmente me ayuda mucho y me da mucha paz. Hay momentos en los cuales viene la tribulación, hay momentos en los cuales vienen las dificultades, hay momentos en los cuales tú no sabes por qué te tiendes a sentir triste, porque eso nos llega a todos. O sea, el que diga que está en este camino y no le llega tentaciones de tristeza o algo, pues sería mentira. Porque ahora en el camino espiritual tú eres más sensible a muchas cosas, o sea, a todo. Tú lo analizas todo, tú te sientes frágil, te sientes necesitado de Dios. Y eso es importante, saber que Dios está con nosotros, que nos escucha, que nos ve. Si estamos en oración continua, estamos vigilantes y nos damos cuenta cuando se nos sale una mentira, algo que no debíamos decir, un chisme, cualquier cosa. Y podemos pedir perdón: Señor, ayúdame, discúlpame. Si es necesario que nos vayamos a confesar por algo grave que hagamos estando en oración, tenemos esa conciencia. Porque si no estamos en oración, caemos muchas veces. Estando en oración es difícil, porque el enemigo siempre nos viene con esas tentaciones, ataques y demás. Imagínense en orando, pues va a ser mucho más difícil. Si ustedes leen las escrituras, ustedes se dan cuenta que Jesús siempre estaba en oración, siempre. Te doy gracias, Padre, porque no le revelaste esto a los soberbios, sino a los humildes, a los sencillos. Siempre hay frases donde el Señor se retira a orar, pasa orando toda la noche. Jesús le decía a sus discípulos: estén vigilantes, estén atentos, vigilen. Siempre el Señor estaba orando, siempre. Jesús estaba orando al Padre. No hay un momento donde Jesús no orara, siempre estaba orando, y la oración hacía que tuviera una comunicación con el Padre para poder ejecutar lo que hacía Jesús como Dios lo quería, estar en esa divina voluntad. Para estar en la divina voluntad tenemos que estar en continua oración. La oración realmente, a veces decimos: pero ¿cómo orar? ¿Será que Dios sí me escucha? ¿O cuál es la oración más efectiva? La oración que agrada a Dios es esa oración que sale del corazón. Acuérdense que Jesús nos enseñó una oración que es la oración perfecta que Él pronunció, el Padre Nuestro. Es una oración que la podemos decir cuantas veces queramos y es de gran bendición. Pero hay la oración que nace del corazón, un corazón contrito y humillado. Dios nunca lo desprecia, una oración sincera, una oración como tu Padre: Señor, tengo esta situación, Señor, te amo, te alabo y te bendigo, porque no todo es de peticiones de alabanza, de perdón. Señor, discúlpame,
perdóname, Jesús, porque te he ofendido, porque he pecado contra ti. Y todo el tiempo estar pidiendo perdón, estar alabando, estar pidiendo misericordia, todo el tiempo. Repetir ejaculatorias. Lo mismo para hablar con María. Podemos hablar con nuestra Madre, un Ave María. Hablarle a María. María, te amamos, te necesitamos, acompáñanos en este peregrinar. Hablar con María es importante porque es nuestra Madre. No solo hay que tener un encuentro personal con Jesús, hay que tener un encuentro personal con María. La oración tiene que ser prioridad de nuestra vida todo el tiempo. Todo el tiempo contarle a Dios todo. Yo sé que Dios nos escucha. Es un Padre una vez, una palabra, una frase que el Señor puso en mi corazón, y es que hay algo seguro en esta vida. No solo como dicen la gente que en la vida lo único seguro es la muerte. Hay una cosa que es segura, y es que cuando tú oras, Dios te escucha y Dios te bendice. Cuando tú oras, Dios te escucha y Dios te bendice. Porque la oración es agradable a Dios. Dios espera eso de nosotros. Dios, ¿cómo va a actuar en nuestra vida si nosotros no oramos? Porque el que ora es porque cree. Y el que cree, pues tiene fe. Y Dios ama al que tiene fe. Tenemos que orar, porque la oración aumenta nuestra fe, aumenta la confianza. Si yo no creo en Dios o no le creo a Dios, pues no voy a orar. O va a hacer esa oración de por la noche: Señor, gracias te doy por este día, bendito ya, chao. No, es todo el tiempo estar con el Señor, orando, hablando con Él. El Señor pondrá emociones, nos dará pensamientos. El Señor no se queda callado. El Señor nos habla, nos da paz. Hay momentos en los cuales tú no tienes paz. Algo está pasando en tu vida. Dedícate a orar. Repítele una palabra: Señor, ayúdame. Repítele, habla con Él. Lo que quieras, lo que nazca de tu corazón. Pídele perdón, dile que te muestre lo que está pasando en tu vida. Habla con Él continuamente, porque Dios tenemos que hacerlo presente, vivo, cercano a nosotros. No es un Dios lejano por allá. Hay un libro que les recomiendo si ya quieren profundizar en la oración: Las moradas de Santa Teresa, donde habla sobre la oración. Ya un tema que después tocaremos ya de la profundidad que es esto. A veces hay personas que oran y se cansan muy rápido porque le piden al Señor, y si no se les dan las cosas, pues se cansan. Dios, si no nos da algo, primeramente es porque no nos conviene, ¿sí? Pero también el Señor permite que a veces tengamos que perseverar en la oración, porque es como nosotros con nuestros hijos. Si nos pide algo: papá, dame esto, y se lo doy de una vez, no lo va a valorar. Que si él me lo pide y papá, quiero esto. Hijo, todavía no. Papá, esto. Y él empieza, bueno, haz tal cosa, empiézatelo a ganar. Ya uno empieza a tener un diálogo con su hijo, y él empieza a hablar con uno. Pero si me lo pide una vez y se lo doy, no lo va a valorar. Pero si empieza a haber un diálogo, empiezo a ver un cambio en mi hijo, empiezo a ver que se esmera por esto, que tiene méritos de alguna manera. Eso también nosotros lo hacemos. Jesús, Dios lo hace con nosotros. Él quiere que nosotros no oremos para allá, porque se va a acabar esa comunicación con nosotros. Con Él se va a acabar esa comunicación. Es importante que nosotros estemos en continua oración, continua comunicación con Él. Y a veces tenemos que orar. Y cuando oramos, y cada vez oramos más, vamos avanzando espiritualmente, vamos creciendo espiritualmente, vamos perseverando. Hay momentos en los cuales no queremos orar, pero es importante orar. Hay momentos en los cuales nos gana el sueño, pero es importante orar. Hay momentos en los cuales tú estás en la noche y te despiertas y tienes la sensación de orar. Ora. Esas oraciones, cuando son con sacrificio, y esos agradan mucho al Señor. Cuando me levanto temprano de madrugada a orar, o en cualquier momento orar. Una coronilla de la misericordia, por ejemplo, esa oración tan maravillosa. El rosario, la oración tan poderosa. No creo que haya una oración más poderosa que el rosario. O sea, tú puedes hablar con Dios y decirle muchas cosas hermosas, pero el rosario, el poder del rosario, es una oración muy poderosa. Complicada, no es una espiritualidad fácil. Mucha gente
no puede perseverar en el rosario. El rosario es de verdad una arma, una herramienta que nos ha dejado el cielo. Mamita María es un arma poderosa. La oración del rosario tiene muchas promesas. Pueden buscar las promesas del rosario y son muchísimas promesas. El rosario es una bendición inmensa para el cristiano. Además, estar siempre con nuestra Madre María. Si estamos siempre con nuestra mamá, estamos protegidos. Una mamá es lo más maravilloso que Dios nos ha regalado. Mamá María es un regalo inmenso. La oración debe ser constante. No te dejes engañar del enemigo, que Dios no te escucha, que es que eso ya le pidió y no le he contestado. No, orar, perseverar, porque Dios lo que quiere es que perseveremos, porque lo fácil no se valora, pero lo que es de perseverancia, de continuar, de luchar. Miren, la mamá de San Agustín oró muchísimos años por él, muchos, décadas, por su hijo. Y el Señor no era que no lo hubiera escuchado, pero ganó esa perseverancia, porque ella confiaba. Ella no se dejó desmotivar, porque el enemigo te va a querer desmotivar tanto que usted ora y mire, Dios no lo escucha. No, Dios siempre escucha. Y no solo escuchó a esa mamá, que se hizo santa de tanto orar, de tanto realmente tener esa comunicación directa con el Señor, sino que también hizo santo a su hijo, porque Dios tomó todas esas oraciones. Y miren el santo que es San Agustín, doctor de la iglesia, un regalo para la iglesia. San Agustín, nada más y nada menos. Es importante que oremos, es importante que tengamos claro que sin la oración no nos podemos salvar, así de sencillo. Porque si no hablamos con Dios, si no lo tenemos en cuenta, ¿cómo queremos acogernos a esa salvación de nuestro Señor Jesucristo? Él nos ha salvado, Él murió por nosotros en la cruz, pero necesitamos hablar con Él, necesitamos decirle: Señor, te amo, te acepto como mi Señor y mi Salvador, y todo el tiempo renovar ese sí al Señor, todo el tiempo hablar con Él. Entonces, bueno, espero que realmente amen la oración, porque en ella está ese encuentro personal con nuestro Dios y Salvador. Dios los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video.